¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, Canal Tributario MX. Les doy la bienvenida a todos los que nos siguen, plataformas, redes, etcétera. Bueno, los invitamos a continuar con algunos temas de derecho tributario y de los efectos que de alguna manera tenemos en México en temas tan importantes como la tributación. Pues bueno, arrancamos con esto y síganos en nuestras redes y continuamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Con el tema ahora de hablar de las estrategia en general de defensa fiscal, pues lo más llamativo que hemos tenido actualmente es pues la manera en que las autoridades fiscales llevan a cabo cada vez mayores actos de fiscalización y bueno, cómo definir lo que es una estrategia de defensa que sea óptima, en qué consiste, cuál es el alcance, y pues esa es la intención del día de hoy, de dar esos esbozos, ese ABC del tema de la defensa, porque es un tema importante para comentarlo y para difundir también la cultura de la defensa, la cultura fiscal, y pues sería un tema muy, muy importante. Bueno, como tema de definición de estrategia de defensa, precisamente, ¿qué consiste? Pues precisamente diseñar un plan, en el que pues se haga un diagnóstico, un tema de conocer los líneas de hechos, la línea fáctica que ha sucedido en un caso de fiscalización, conocer esos hechos calificados como relevantes, para objeto de definir precisamente cuál sería la temática central, cuáles serían las alternativas, el proceso que debe de seguirse para una defensa, para el trabajo de pruebas, para el trabajo de una adecuada situación de defensa que pueda tener un contribuyente, como esa definición de ese trabajo central, ese plan de trabajo óptimo que se debe seguir diagnosticando el caso y previendo precisamente cuáles serían los alcances de una estrategia de fondo y forma, en la que sería una recomendación técnica de revisar un expediente integral que se ha seguido un contribuyente en el aspecto de que se le hayan ejercido precisamente facultades, ya sea de comprobación o también una facultad de gestión tributaria, la cual lo lleva a establecer esa estrategia y esa táctica de defensa, en mi opinión, con ese plan de trabajo en donde pues vamos a delimitar aspectos del diseño del plan precisamente de defensa, el tiempo que vamos a llevar en ejecutar ese plan, el de agendar los actos y las actividades que se deben realizar en la defensa, el tema de identificación de la propia evidencia probatoria y en armar los argumentos que de alguna manera podrían presentar una adecuada defensa, y también dar un paso al tema de cómo adelantarnos esa refutación de argumentos que pueda dar la autoridad en la fase ya procesal, en una evidencia que va a ser presentada ya sea en tribunales o en algún medio de defensa que se tenga en materia fiscal. Entonces, bajo estos lineamientos sabemos que un contribuyente en México cuenta con medios de defensa, como sería en todo caso la estructura general, pues es tener medios de defensa jurisdiccionales y medios de defensa no jurisdiccionales. Es decir, cuando tenemos medios de defensa no jurisdiccional, es la que precisamente no se lleva ante un tribunal, donde tenemos reglas de carácter procesal, en la que tenemos la emisión de una sentencia, en donde se dirime una controversia, en donde llevamos todo este tema a un pronunciamiento de un tribunal, ¿no? Esa es la fase de precisamente un medio jurisdiccional. El no jurisdiccional, pues precisamente es ante órganos administrativos que van a hacer una atención a lo mejor temprana, una atención inicial de un tema, el de razonar, el de analizar
los aspectos previos a irnos a un litigio, una controversia posterior, darían en esa fase administrativa un aspecto de un medio no jurisdiccional, como sería el recurso de revocación en línea o el recurso de revocación exclusivo de fondo, ¿no? Que son las dos vías que se tienen actualmente en el Código Fiscal de la Federación para impugnar actos administrativos. O sea, tendríamos a entrar al tema del acto administrativo para entender los requisitos precisamente del tema del acto administrativo y la interposición precisamente de medios de defensa ante los órganos competentes para que analicen precisamente bajo la teoría general del proceso, en la estructura general del medio de defensa, pues se puede interponer ese medio. Sabemos que el contribuyente pues tiene el derecho precisamente de poder recurrir los actos de autoridad, pero a través de la resolución que ponga fin al procedimiento, de la resolución definitiva. Es decir, sabemos que puede haber actos administrativos como la manifestación exterior de la voluntad de un órgano de la administración pública que pues determina una situación jurídica concreta de un contribuyente, que determina a través de un acto administrativo con el que inicia, pero aplica una serie de pasos que son un procedimiento administrativo y al final determina en una resolución que precisamente sea una definitiva para efecto de establecer que este procedimiento, que esta actuación de autoridad constituye precisamente el tema de un acto que al final del camino de este procedimiento sería ya definitivo. O sea, tendríamos dentro de esto la definitividad con la cual ya podemos intervenir un medio de defensa y que el contribuyente cuenta con 30 días hábiles precisamente computados a partir del siguiente que surte efectos la notificación del acto que haya tenido esta definitividad para hablar de una instancia de carácter fiscal o una instancia en la cual ya puede ser recurrido un acto de autoridad, porque no cualquier acto de autoridad puede ser recurrido al estar fuera de un procedimiento que dé esta definitividad o ante un procedimiento que no constituye instancia, ¿no? Vamos a tener instancias que no serían recurribles a través de los medios ordinarios de defensa, sino únicamente ante precisamente una instancia que pudiera diferenciar estos dos aspectos sería la instancia en donde se sigue un procedimiento, tenemos una resolución definitiva que a partir de ahí el contribuyente tendría 30 días hábiles para controvertir, impugnar tanto el acto definitivo que recurre como el procedimiento que le dio origen. Todo el procedimiento que desde el inicio, desde la orden de inicio, desde el requerimiento de inicio de este procedimiento, habrá determinado algunos alcances de ya sea hacer una revisión propiamente en oficinas de la autoridad, hacer una visita domiciliaria propiamente en el domicilio fiscal del contribuyente o iniciar un procedimiento propiamente de carácter electrónico, una revisión electrónica que puede ser a través de la actividad que sería el buzón tributario, a través de esta herramienta tecnológica que sería notificarle al contribuyente a través del buzón tributario y en este aspecto, pues bueno, llegar a poder entablar una defensa. Entonces, decíamos que entonces en materia fiscal tendríamos tema de instancia, aquel procedimiento y resolución que constituye una instancia de carácter fiscal y aquella que no constituye una instancia. La que no constituye una instancia en el Código Fiscal de la Federación, queda claro, sería el tema de la reconciliación administrativa que está prevista en el artículo 36, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual es un medio extraordinario, no constituye un recurso, evidentemente es un medio más de revisión de legalidad, en la cual es un medio de revisión de esa parte cuando ya el contribuyente pues precisamente no interpuso medios de defensa, dejó transcurrir los 30 días y se le vencieron y a partir de ahí puede entablar este tipo de recurso que es de autocontrol, que es de legalidad, que es una etapa de revisión de legalidad que técnicamente no permite la aportación muchas veces de un acervo probatorio en esta etapa, sino de una revisión argumental, precisamente de una carga argumental demostrando la ilegalidad precisamente del acto y emitiendo una resolución que evidentemente no instauraría o activaría medios ordinarios de defensa, sino medios extraordinarios como el amparo indirecto para cuestionar probablemente
el tema de fundamentación y motivación desde la óptica constitucional, desde la óptica del artículo 14 y 16 constitucionales, hacer una revisión a través del amparo indirecto, ¿no? Ante un juez de distrito en materia administrativa, si tenemos un juzgado especializado en esta materia en nuestro circuito judicial. Entonces, dado estas situaciones en las cuales habría que establecer dónde constituye una instancia y cuando estamos en presencia de una reconciliación o una posibilidad de reconciliación administrativa o de un medio de solicitud de reducción de multas del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, en el cual también volvemos al tema, se venció esta parte de los medios ordinarios y sería un tema de poder dejar en manos precisamente de la autoridad esta revisión tanto de la reducción de multas en los términos del 74 como de la reconciliación administrativa en los términos del 36 y nos da el tema de la defensa en este punto de un tema de recurso de revocación, ¿no? Cuando hablamos de un recurso de revocación en línea, a través de la interposición precisamente de este recurso de revocación en línea, pues tenemos esos 30 días para enviar a través del mecanismo de buzón tributario, pues precisamente nuestro medio de defensa en materia fiscal, con una guía precisamente para poder tener el envío propiamente de este recurso de revocación, y pues es un punto muy importante. Después de este recurso de revocación, que es optativo, podemos también instaurar un juicio de nulidad o podríamos optar por ir directo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual se presenta entonces una demanda, ¿no? Ahí el tema es irnos ante un tribunal jurisdiccional de corte administrativo, pero aquí estamos ante un medio de defensa que ya es jurisdiccional, que ya estamos ante un tribunal, que ya estamos con reglas de carácter procesal propiamente más rígidas, con un tema de valoración de prueba también, que tiene un sistema de valoración también muy especializado, y bueno, de ahí ya tenemos el amparo tanto directo como el indirecto. Tocamos un poco el amparo biinstancial como el indirecto en cuanto a que se puede impugnar leyes, reglamentos, tratados, etcétera, desde una óptica constitucional. Podemos entrar al tema de la constitucionalidad a través del amparo indirecto, pero también contra omisión de emitir normas, en todo caso también en el amparo, o también el tema que hablamos extraordinario de poder controvertir como el tema de la reducción en términos del 74 o de la reconciliación administrativa en términos del 36, tercer párrafo del Código, las que no constituyen instancia, ¿verdad?, en materia fiscal. Entonces, pero volviendo a lo que sí constituye una instancia, pues tenemos la modalidad precisamente recurso de revocación en línea, juicio de nulidad, y el amparo directo, que es la parte de la revisión de la propia sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando precisamente pues no se restablecen los derechos a juicio de la defensa. En todo caso se puede recurrir precisamente a través del amparo directo. ¿Cuál sería el punto más importante de la estrategia de defensa? Porque podemos tener tanto facultades de gestión tributaria como facultades de comprobación, y estas nos llevan a un tema en el que la autoridad emite una resolución que pone fin al procedimiento y que hablamos de esa definitividad, ¿verdad? Si estamos en una visita domiciliaria, había que esperar el levantamiento de la última acta parcial, acta final, y finalmente tendríamos la resolución definitiva que determina la situación fiscal del contribuyente, y ahí tenemos la hipótesis precisamente de los 30 días hábiles que tendría el contribuyente para interponer su medio de defensa, como el recurso de revocación en línea o, en ese más si es optativo, juicio de nulidad, ¿no?, contra este tipo de acto de carácter tributario y que tiene esa parte importante, ese diseño normativo, cómo vamos a hacer la temática argumental, la evidencia de las pruebas, toda esta parte que sería la tipología del procedimiento, la que tendríamos que llevar, ¿no? En ese punto, la estrategia de defensa fiscal se definiría como la evidencia fáctica
que tenemos del ejercicio fiscal del contribuyente, que debe ser de carácter lógico y coherente, estructurando los detalles de la evidencia, así como tener cuál sería la mayor prueba y argumento que tendría un objetivo, lograr la persuasión del órgano al que vamos a presentar nuestro medio de defensa, la tesis de defensa que vamos a plantear ante un órgano precisamente, ya sea jurisdiccional, ya sea judicial, el que tengamos precisamente en los aspectos tanto jurisdiccional administrativo como judicial, que sería la siguiente etapa, ¿no? Entonces, el punto que me parece un punto muy importante de la defensa y basado precisamente en la teoría del acto administrativo, sería en todo caso conocer los requisitos del acto administrativo que están establecidos en el 38 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, ahí vamos a tener requisitos muy importantes, como ustedes podrán checarlo, lugar y fecha, objeto, firma del funcionario competente, ya sea firma electrónica o firma autógrafa, o el tema inclusive de estar debidamente fundado y motivado. Entonces, estos requisitos que van desde la firma hasta estar fundado y motivado, son temas que siempre es la parte de la estrategia y de la táctica más importante para la defensa. Es decir, desde mi punto de vista, cuál es el medio que el acto administrativo fue notificado es uno de los pilares de la defensa. El tema de conocer cuáles son las modalidades de notificación, es decir, buzón tributario, personal, por correo certificado con acuse de recibo, por correo ordinario, puede ser por estrados, por edictos, etcétera. Tendríamos medios de alguna forma que son los más importantes para la defensa del contribuyente. Sabemos la del buzón tributario es enviar un mensaje al correo electrónico para que tenga 3 días para entrar al buzón tributario que está alojado en la plataforma del propio Servicio de Administración Tributaria y entrar con contraseña, etcétera. Y ahí evidentemente ya sea ir a los comunicados o ir a acto administrativo, para bajar ese documento, para bajar el tema del acuse de notificación electrónico, que evidentemente nos va a generar un acuse electrónico, el cual va a autenticar si el contribuyente generó la notificación o no abrió la notificación durante los 3 días que tenía, y evidentemente al 4.º día se da como notificado y comenzaría el término que tiene para la defensa. Estos 30 días que en materia fiscal federal se establecen propiamente en el artículo tanto 65 como en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación en relación al recurso de revocación en línea. Entonces, estos medios que establecen de la notificación del 134 del Código Fiscal de la Federación, pues responden a principios constitucionales de legalidad, precisamente de seguridad jurídica, de certeza, del derecho de audiencia propiamente, que establece el 14, el 16 constitucionales, y que llevan a una situación: al cuándo va a surtir efectos jurídicos el acto administrativo, cuándo surtiría efectos ese acto para que quien es sujeto a la comunicación, aquel que va a ser el contribuyente que va a recibir esto, pues se volteen a ver los requisitos del 38 del Código Fiscal de la Federación, como de cómo se envió el tema de la firma electrónica avanzada, y si el documento es digital, si llevamos un certificado de sello digital vigente, tanto del funcionario que está acompañando también una cadena digital, un sello, etcétera. Habría que validar esos datos de autenticación y ver si corresponden realmente a los elementos tanto técnicos como de miscelánea, como del propio artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, porque cualquiera de estos temas que tengan debilidad, entonces tendríamos la oportunidad de impugnar ese acto administrativo y de pues destruir cualquier acto intermedio que haya sido ilegalmente determinado, siempre y cuando, ojo aquí el tema, no caigamos en un tema de una ilegalidad no invalidante. Es decir, el propio 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece cuáles serían algunos alcances de una ilegalidad que puedas manifestar argumentalmente en un medio de defensa, pero que no invalidaría el acto administrativo.
o sea, una ilegalidad no invalidante. A esa ilegalidad no invalidante precisamente es cuando el acto del que te estás doliendo, el vicio de procedimiento, pues de alguna manera no trasciende al acto y no afecta las defensas del particular. Si este vicio no afecta estos elementos, el acto administrativo definitivo no tendría una afectación de nulidad para obtener el éxito de la defensa. Podrías desgastar en argumentos el medio de defensa, pero si el tribunal califica como una ilegalidad no invalidante, pues simplemente nos va a decir que el argumento es fundado, pero es insuficiente para decretar la nulidad del acto y en todo caso no tendríamos el éxito. Cuando un acto no trasciende el sentido, es decir, vamos a pensar que en el requerimiento de revisión de gabinete me requieren que se exhiba, por ejemplo, que se dé información acerca del número de celular, datos de contacto de los accionistas, etcétera. Ustedes dirían, ¿por qué en un acto de inicio requieren números telefónicos, etcétera? Y me da un plazo para cumplir y para darle esa información a la autoridad. Es decir, el que entreguemos esta información y alguien establezca que es una violación a la protección de datos personales en posesión de particulares, en que se requiera datos de contacto en un acto de fiscalización de manera concreta, pues podría establecer, oye, pero ¿en qué afectó el tema, o sea, en qué trascendió en la defensa y qué afectó también en el procedimiento el que se haya entregado esa información? ¿Podrá haber una ilegalidad desde la óptica del derecho federal común? Pero probablemente el tema en general, si no argumentamos la trascendencia que tiene en cuanto a lo que se liquidó en la resolución, como si afectó precisamente aspectos medulares o sustantivos, entonces estaríamos frente de una ilegalidad no invalidante, ¿no? O el otro es cuando se cometen vicios en un citatorio previo a un acto de notificación, no se establece que es para esperar una diligencia de determinada naturaleza, revisión de gabinete o en una visita domiciliaria sobre todo. El tema de no hacer un citatorio claro, por ejemplo, en ese sentido, pero lo recibe el propio contribuyente, en este caso recibe el acto, hay constancia de que fue el propio contribuyente, su representante legal, entonces esta ilegalidad también se convalida y estaríamos hablando de una ilegalidad precisamente con características no invalidantes. Por eso hay que revisar el tema del buzón tributario, ver los medios, por ejemplo, inclusive de la QR que vamos a autenticar del documento electrónico, que me lleve a validarlo, porque si hay temas en donde no hay esta parte de validación, podríamos generar una invalidación precisamente del acto y del tema de que no hubo un derecho de audiencia y defensa clara en la notificación de un acto administrativo. Por esto, el aviso electrónico de notificación que está pendiente en el buzón tributario, que tiene un uso horario conforme a la ley y a reglas como la regla, por ahí estaba en 2017 la 2124 de miscelánea fiscal, pues precisamente ese aviso es identificado con un número de folio, notificado por buzón tributario y evidentemente pues descargable en la notificación, y en un tema que si no se cumple con que el aviso electrónico de notificación, si advierte esos datos mínimos que van como día, hora que fue enviado el documento digital por el buzón tributario, por correo electrónico, de donde deriva precisamente ese aviso, que se contaba con 3 días para abrir ese documento digital enviado por buzón tributario, precisamente con ese sello digital que autentica el documento, así como con la cadena original, pues esa notificación que no observa esos datos de mucha importancia y relevancia, pues tendríamos un acto que estaría afectado precisamente de nulidad, aunque sea por vía electrónica, e impugnando, no obstante que se nos el contribuyente haya tenido 1 año de que se haya notificado del mismo, pudiera en todo caso hacer valer una demanda
en donde desconocería el acto administrativo y evidentemente vía ampliación de demanda podrá argumentar la ilegalidad del acto, la notificación también por estrados ilegal, aunque se hayan dado los supuestos precisamente del 139 en relación al 134 fracción tercera, en relación a este medio también de notificación, porque cuando se deviene ilegal una notificación que, por ejemplo, pudiera estar desechando un recurso de inconformidad en materia de seguridad social, del seguro social, y el contribuyente previamente había presentado una demanda contra la negativa, perdón, en este caso confirmativa ficta configurada, pues evidentemente aquí podríamos en juicio pues no considerar la resolución expresa, ¿no?, por ilegal ese desechamiento, porque ese desechamiento probablemente no hubiese cumplido con requisitos de legalidad, revisándolos, estamos hablando de un supuesto, pero generando una ilegalidad en el supuesto de una correcta notificación, una correcta o incorrecta notificación. Hay que recordar que el 129 del Código Fiscal de la Federación tuvo una derogación en cuanto que a recurso de revocación en línea podamos llevar a cabo el medio, pero hay jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dice que aunque esta norma no esté en este orden jurídico, en el Código Fiscal, la tendríamos como puesta en la defensa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la norma adjetiva evidentemente no está en la restricción del primer párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación para la interpretación. Es decir, nos dice que el momento de la aplicación de una norma adjetiva, esta no tendrá que ser literal. Por eso la importancia de interpretar desde la óptica constitucional precisamente el tema de que una notificación cumpla con legalidad, con seguridad jurídica, con certeza, con el ejercicio de derecho de audiencia, porque esto verdaderamente pudiera anular los actos, abrir plazos, pero también viciar procedimientos. Yo diría en esa parte de los procedimientos que se genere un vicio y que se pueda demostrar. Por eso les agradezco la atención, quedamos muy atentos a que nos sigan, por favor, eligiendo, nos sigan en plataformas y bueno, no me resta más que darles muchas las gracias y que nos vemos la próxima. Buenas noches.